Bueno, entonces hoy vamos a hablar de un tema súper crucial para nosotros, los astrónomos, pues que son los telescopios, bueno, y otro tipo además de herramientas que utilizamos en astronomía. Pero ante todo vamos a hablar, sí, hoy de telescopios. Entonces, a ver, empezamos con los lentes. La humanidad ¿desde cuándo conoce los lentes? Realmente no está absolutamente claro desde qué momento. Posiblemente desde la antigüedad ya los conocían porque aquí a la derecha vemos un... ¿Vemos un qué? Vemos un... Por aquí debajo está... No, no estoy señalando mi transbordador. Estoy señalando aquí el lente. En una tumba asiria, en un descubrimiento arqueológico, que data del siglo VI antes de Cristo, se descubrió esta lente que se llama la lente de Nimrud. A ver, no es claro si se utilizaba como lente, es decir, no podemos asegurar porque no tenemos ningún registro escrito que de verdad se hubiera usado como lente. Podía ser de pronto simplemente algo decorativo. Ptolomeo conocía sí la propiedad de refracción de algunos lentes y entonces, o bueno, no, más de algunos lentes, más como de algunos materiales, o sea, que podían desviar la luz. Eh, pero pues él no pudo como construir ¿cómo se dice? Un formalismo matemático alrededor de esto para que fuera algo práctico. Tuvo que esperar muchísimo tiempo, hasta el siglo XIII en Europa, cuando ya, digamos, la tecnología estaba lo suficientemente adecuada como para aprovechar otros descubrimientos anteriores que mencionaremos en un ratito para tener aplicaciones biomédicas pues en el campo de ayudarle a la gente a ver mejor, ¿no? Y entonces aquí abajo está una de los primeros cuadros que muestran evidencia de que ya existían las gafas, ¿no? Y aquí tenemos una lista de algunos tipos de lentes, ¿sí? Tenemos lentes convexos, lentes que llamamos cóncavos, convexos, cóncavos, convexos, cóncavos. ¿Listo? Y todas las combinaciones. Convexo, plano cóncavo, todo eso. Todas esas combinaciones las tenemos ahí. Sí, dejo esa gráfica ahí para que ustedes la miren con más detalle por si en algún momento se les olvida. Bueno, el principio básico de las lentes es la refracción de la luz y es como les menciono que la luz se desvía un poquito eh, cuando yo la miro que pasa a través de un medio. Ustedes se habrán dado cuenta cuando, por ejemplo, ven un pitillo en un vaso de agua o algo a través de un vaso de agua y se ve que la luz se desvía, ¿sí? Cambia el ángulo al cual uno está viendo la luz. Y eso es lo que se llama como refracción. Ptolomeo escribió un libro sobre eso, pero no lo interpretó correctamente desde el punto de vista matemático. Tocó esperar unos cuantos siglos después de Ptolomeo hasta que un matemático árabe, Ibn Sal, descubrió la ley de refracción, que ahora conocemos como la ley de Snell, curiosamente. O sea, pero de hecho el que descubrió la ley de refracción fue un árabe en el siglo X. Y no solo la descubrió, sino que la utilizó para diseñar lentes. ¿Sí? Ya después fue que, en contacto con Europa, los europeos, digamos, convirtieron eso en el tema de las gafas, las gafas como las conocemos actualmente. La ley de Snell dice esencialmente que la luz tiene cierta desviación, cierta capacidad de desviarse, ¿cierto? Si yo cambio de medio, entonces si yo voy de un medio... Uy, no, esto está muy lento, esto no me sirve. De un medio a otro medio, entonces yo voy a encontrar un desvío del ángulo respecto a, pues por ejemplo, una dirección perpendicular a la frontera entre los dos medios. El caso es que lo que va a ocurrir es que yo voy a encontrar que si paso de un medio con un índice de refracción a otro con otro índice de refracción, entonces voy a encontrar una diferencia en el ángulo. ¿Y el índice de refracción qué es? Pues nosotros ya de hecho sabemos que está relacionado con qué tan rápido viaja la luz dentro de ese material respecto a otro. ¿Listo? En ese momento no se sabía, simplemente se pensaba que era un índice que hacía que, digamos,
unos ciertos objetos, perdón, unos ciertos materiales desviaban más la luz que otros. Eso era todo lo que se sabía. Y entre más desviaba la luz, entonces digamos, se decía que era un medio con un índice de refracción diferente. Y ese índice de refracción es este que vemos acá, este llamado N. ¿Listo? Ese que está aquí, es el índice de refracción. Bueno, entonces yo puedo utilizar ese principio para formar una imagen con un lente convexo, o por lo menos para concentrar la luz en un punto. ¿Sí? Si todavía no quiero pensar en una imagen, puedo por lo menos pensar en enfocar la luz, en centrar la luz en un solo punto. Y el principio es el siguiente. Si yo, por ejemplo, soy un haz de luz por acá, entonces si viene recto, entonces al entrar en el lente por el lado recto, pues no ve ningún ángulo y simplemente sigue derecho. Y ya. Pero si viene por acá, se va a encontrar por acá con un ángulo. Y al salir se va a encontrar con otro ángulo. Entonces el resultado, ¿cuál es? Que él se va a desviar y se va a desviar aún más. Y va a salir entonces con cierto ángulo de diferencia respecto al original que él tenía. ¿Listo? Y entonces va a pasar lo mismo si yo tengo una simetría aquí respecto a este eje. Entonces va a pasar lo mismo por toda esa región. Entonces por todo el bordecito circular del lente, por ahí va a llegar la luz y después se va a centrar en un punto y ese punto lo vamos a llamar aquí el foco. ¿Listo? Y la distancia que hay desde el centro de la lente hasta el foco lo vamos a llamar la longitud focal. ¿Listo? Y eso es lo que va a pasar cuando tenemos un lente convexo. Más adelante, si yo ya no me paro en el foco entonces se va a concentrar toda la luz que viene del infinito, digamos paralela. Si me paro más adelante, entonces yo voy a poder entonces ya formar una imagen, ¿sí? Que es lo que va a ocurrir aquí adelante. Entonces esencialmente al lograr, digamos, concentrar la luz va a pasar lo siguiente, ponle cuidado al efecto que voy a mostrar. Entonces si se ve una imagen, por ejemplo yo aquí grande, y se hace pasar esta imagen a través de este lente, entonces más adelante del foco, se va a poder ver esta imagen más compacta. Entonces yo voy a poder coger un campo de visión grande y lo voy a poder hacer caber por mi ojo que es pequeñito. ¿Sí? Entonces esa imagen que era grande por allá al otro lado sale por el otro lado un poquito más pequeña, pero realmente lo que me permite hacer a mí es que con mi ojo voy a poder tener un campo de visión amplio, ¿sí? Más amplio que el que tiene normalmente mi ojo. ¿Sí? Entonces voy a poder coger más información y la voy a poder hacer pasar por mi ojo. Bueno, esto ya lo habíamos mencionado, pero el telescopio fue inventado en Holanda en el siglo XVII. No sabemos exactamente por quién, sabemos más o menos la época porque hubo unos registros escritos en 1608 de gente que trató de patentar el telescopio, pero al final se los negaron. O sea que era ya del dominio público prácticamente. Y constaban originalmente de un lente bicóncavo y uno biconvexo, ¿sí? Entonces, este es un grabado de la época de una ciudad por allá en el norte de Europa donde ya se conocían los primeros telescopios, de nuevo, bicóncavo y convexo. Y entonces Galileo, recordemos, él no inventó el telescopio, él vio uno de estos diseños y él construyó su propio telescopio, lo cual pues, es bastante impresionante de todas maneras. No pudo haber sido algo sencillo. Originalmente el nombre de hecho no era telescopio. O sea, si a Galileo de pronto le podríamos decir que Galileo no inventó el telescopio, sí podríamos decir que gracias a él tiene el nombre. Porque originalmente en Holanda se le llamaba el kijker. Kijk en holandés significa mirar. O sea, se le llamaba el mirador. Ya, no era más. Un tubo por donde mirar y ya. Parece que Galileo, mientras le mostraba el telescopio a algunas de las personas, pues algunos de los políticos y los nobles que le intentaba pues vender el telescopio con motivos pues para aplicaciones bélicas,
parece que alguien dijo, oiga, pero pues eso debería tener un nombre más bonito, por ejemplo, telescopio, mirar de lejos, ¿no? Eh, y pues claro, durante la vida de Galileo, la tecnología en lentes y en general en cómo montar los telescopios, pues mejoró muchísimo. La magnificación, que es algo que hablaremos en un rato, que es que tanto se amplía una imagen, mejoró de 3 veces, ver un campo de visión 3 veces más, un poco, o sea, ampliar un campo de visión 3 veces a 20 veces durante la vida de Galileo. O sea, mejoraron los diseños notoriamente. ¿Listo? Estos telescopios constan, entonces, como decíamos, de un lente, ¿cierto? Biconvexo y un lente bicóncavo. El lente biconvexo es como el principal, es decir, por el que entra la luz. ¿Listo? Es el que se encarga de enfocarla y volverla así chiquita. ¿Listo? Y más adelante lo que se hacía es hacer pasar la luz por lo que se llama el ocular, que es el lente que hace que esa imagen pueda llegar al ojo humano y pueda caber, digamos, dentro del ojo humano, pero de una manera pues que se pueda ver bien lo que está a lo lejos. Eso se llama el ocular. Y entonces cada uno de estos lentes va a tener una distancia focal diferente. ¿Listo? Pero esencialmente estas son las dos piezas importantes, el objetivo y el ocular. Aquí abajito vemos esencialmente lo que está pasando con la luz que pasa a través de un lente bicóncavo y después uno biconvexo y después uno bicóncavo. O sea, del que la concentra y el que después la dispersa. Entonces, ¿qué hace este lente? El primero coge el campo de visión grande y lo achica para que quepa por el ojo humano. Pero el problema es que se vuelve muy difícil uno mantener digamos, tener el tamaño que uno quiere ver de la imagen para poderlo enfocar bien con el ojo. Entonces lo que se hace es hacerlo pasar por el ocular, que sería este lente bicóncavo, que lo que hace es lo contrario, o sea, después de estar concentrada la luz, la amplía y entonces sale ya un poquito más paralela, que sea más fácil de ver para el ojo humano. O sea, no es simplemente ampliar como una lupa, sino poder lograr que el ojo pueda mantener ese enfoque muy bien. ¿Listo? Y ese fue el diseño original de los telescopios. El telescopio galileano es este diseño inventado en Holanda, pero es esencialmente este. Más adelante, Kepler publicó un tratado de cómo funcionaban los telescopios y él de hecho publicó en este tratado llamado Dioptrice, lo que hizo fue publicar un nuevo diseño, un diseño diferente al que ya existía antes, y no era con dos lentes, con un lente bicóncavo y uno biconvexo, sino con dos lentes biconvexos, como vemos aquí al lado derecho. ¿Listo? Y eso daba unas ventajas muy importantes, ante todo a la hora de enfocar. ¿Sí? El asunto es que como el lente, el del telescopio galileano, el ocular, lo que hacía era dispersar la luz de esta manera, entonces también era fácil que gran parte de la luz se fuera, se perdiera. ¿Sí? Entonces, digamos, sea muy difícil uno ver un campo de visión amplio, era muy difícil porque pues tocaba tener el ojo perfectamente alineado. En cambio, el telescopio de Kepler lo que hacía era permitir que un campo de visión muy amplio, mucho más amplio, fuera no solo se fuera capturado por el telescopio, sino que fuera visible por el ojo humano. ¿Listo? ¿Cuál fue el problema con el telescopio de Kepler? Primero, ya sabemos que Kepler era un tipo teórico, matemático. Entonces el man no se untó las manos haciendo un telescopio. Más adelante, unos holandeses, de nuevo los holandeses, llegaron y cogieron este diseño y lo construyeron, hicieron un diseño práctico ya en 1640. ¿Sí? Estábamos hablando de una diferencia de unos 30 y pico años, desde lo que decía Kepler desde el diseño de Kepler hasta que de verdad se construyó. En ese momento, ya en 1640, la técnica de los holandeses haciendo estos telescopios keplerianos era tan buena que ya despachó los telescopios galileanos lejos y ya solo se utilizaron estos telescopios para la astronomía. ¿Por qué? Porque resulta que la desventaja del telescopio de Kepler es, como ustedes pueden ver por la trayectoria de los rayos,
que se cruzan y se vuelven a cruzar, es que la imagen la invierte. Y eso pues no sirve para una aplicación cotidiana. O sea, por ejemplo, bélicamente pues no es tan práctico. Es preferible tener un telescopio que tal vez no le sea un poquito más difícil de ver, pero por lo menos que no le invierta uno la imagen, ¿no? Pero el telescopio kepleriano se invertía la imagen. Para astronomía eso no era tan grave, porque lo único que se necesitaba era ver cosas con más precisión, pero pues realmente el arriba y abajo no era mayor complicación. ¿Listo? Aquí de nuevo para resaltar un poco la diferencia entre el telescopio galileano, estamos hablando de 1608, y el telescopio kepleriano, estamos hablando ya como 1630, algo así. Y la diferencia en los métodos. Entonces, como se pueden dar cuenta, el ocular del telescopio galileano está atrás de la distancia focal del objetivo. El objetivo es el lente grande, ¿cierto? Y entonces el ocular, que era este lente, el que está cerca al ojo allá, ustedes ven que la luz no alcanza a cruzar el plano, ¿sí? O sea, la luz no alcanza a cruzar el plano, sino ya se está acercando al plano y ya entra en el ocular, ¿sí? Y ya se dirige al ojo. El kepleriano no, el kepleriano sí la luz alcanza a invertir, entonces entra por aquí por abajo también y se invierte, ¿sí? Por eso la imagen queda invertida en el telescopio kepleriano y no en el galileano. Entonces, de nuevo, ya sabemos que el kepleriano pues tuvo más aplicación, pero en la astronomía. Bueno, entonces la manera como yo puedo saber cómo un telescopio magnifica una imagen es precisamente porque gracias a su distancia focal, entonces yo voy a poder ver, como les decía, coger un campo de visión amplio y concentrarlo. Eso significa que una imagen que entre, yo la voy a ver por acá con este tamaño, ¿sí? Entonces, obviamente, si yo estoy mandando una imagen aquí desde el centro de este eje, pues no voy a ver, o sea, no voy a ver nada. Pero es cuando, digamos, la imagen ahí estaría representada por la flecha. ¿Listo? La imagen es más grande, entre más grande sea la distancia focal, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la magnificación, o sea, qué tan más grande voy a poder ver un objeto que lo que lo vería sin un telescopio. O sea, yo veo el objeto por allá lejos, así chiquito. Yo a lo lejos veo el objeto chiquito. ¿Qué tan más grande se ve cuando yo lo veo a través del telescopio? Esa es la magnificación. Y lo que me define eso, pues es la distancia focal. ¿Sí? Porque la distancia focal entonces va a permitir que el objeto, digamos, la luz del objeto viaje más, pero eso también implica que se puede ver un poco más grande. Entonces, el que se metió a decir, bueno, pues entonces si lo único que necesitamos para amplificar la imagen es tener distancias focales más grandes, entonces él lo que hizo fue hacer lentes más planitos, más planitos, más planitos, porque un lente entre más gordo, como se pueden imaginar, más corta es la distancia focal. ¿Sí? Que eso es lo que ustedes ven cuando alguien usa estas gafas gordísimas que no se ve nada, porque la distancia focal es muy corta. Porque necesito, o sea, es una amplificación, que obedece precisamente a este tamaño. Pero si yo quiero ver la imagen más grande, si yo me quiero permitir ver la imagen más grande, entonces necesito unos lentes más delgaditos, pero obviamente como la distancia focal es más grande, entonces me toca hacerme mucho más lejos. Y entonces Christian Huygens dijo, pues eso no es problema, yo simplemente cojo un poste y pongo un lente del telescopio allá y yo me hago aquí abajo. ¿Listo? Entonces, ya hemos hablado de Huygens harto, él trabajó mucho sobre los relojes de péndulo, sobre el movimiento circular, supimos que tuvo estas diferencias con Newton sobre cómo entendían la naturaleza de la luz. Y entonces él utilizó esos telescopios, esos nuevos telescopios, pues digamos, ¿cómo se diría? Como compuestos, ¿no? Porque pues o sea, no es un solo tubo, es un aparato por allá con un lente y yo espero que la imagen llegue de mi lente a pedazo del telescopio que está aquí sin construir el tubo completo, sino o sea, está partido en dos partes el telescopio. Y él con ese aparato entonces pudo estudiar ya con mucho más detalle, por ejemplo, a Saturno. Y él fue la persona que dijo, es que Saturno tiene anillos. Y entonces porque él lo pudo observar, y aquí abajo vemos
un grabado de sus primeros dibujos sobre cómo se veía Galileo a través de los años. ¿Cómo se veía Galileo? Cómo se veía Saturno a través de los años, que a veces se veía así por debajo, a veces así por arriba, dependiendo pues de la posición en la órbita de cada uno de los planetas, ¿sí? Pero él pudo hacer todo ese rastreo con esos nuevos telescopios que él tenía. Y también, pues más adelante encontró lunas también de Saturno. Huygens también aprovechó para observar la nebulosa de Orión. Entonces él apuntó hacia Orión y encontró esta región dentro de la constelación de Orión, que es como una mancha. ¿Sí? Esto es como un borrón de luz que se ve, ¿cierto? Y que no es del telescopio, que no es un problema de que el telescopio estaba rayado y de pronto se ve esa mancha, no, está allá arriba efectivamente. Y entonces él hizo este primer dibujito de la nebulosa de Orión. Más adelante en el curso vamos a volver sobre este tema de la nebulosa de Orión y pues qué tiene que ver con todo esto. Pero por ahora dejemos en que Christian Huygens aprovechó este telescopio que él construyó para observar nuevos objetos como las nebulosas. ¿Listo? Entonces, a partir de ahí hubo un interés muy grande en hacer como catálogos del cielo, cada vez más precisos, pues entre mejora la técnica para hacer telescopios. Entonces había personas interesadas en diferentes objetos, por ejemplo estaba este astrónomo Charles Messier, y él estaba interesado era en los cometas, y entonces él quería era descubrir cometas a lo que da. Entonces apuntaba su telescopio y trataba de descubrir cometas, y a veces pensaba que había descubierto un cometa, pero mentiras, había descubierto era una nebulosa. Por ejemplo, aquí está la nebulosa de Orión, por aquí abajito. ¿Sí? Aquí. Esa es la nebulosa de Orión, por acá. Entonces él descubría nebulosas y casi que le daba piedra, porque él decía, uy, descubrí un cometa. No, era una nebulosa. Entonces él, para, digamos, ayudarle a la gente que estaba buscando cometas y para ayudarse a sí mismo, hizo un catálogo de todas las nebulosas que él se encontraba. Para que la gente supiera, no, si usted piensa que encontró un cometa allá, no, eso no es un cometa, es una nebulosa. Entonces un catálogo, el famoso catálogo Messier de las nebulosas, que son objetos pues extendidos en el cielo, que son fijos, como las estrellas, pero no son puntuales, como sí son las estrellas, sino que son un poquito borrositos y indefinidos. Entonces el catálogo, por ejemplo, aquí, dentro de Orión, ustedes pueden, no sé si se alcanza a ver, M42, M43, M28, estos son objetos del catálogo de Messier, porque de hecho pues Orión es una región, o sea, ahí hay varias regiones de formación estelar, y se alcanzan a ver, digamos, y fueron fueron algunos de los que pudo catalogar Messier. Dentro de ellos está M31, Andrómeda, está M87 es el de, yo me confundo entre M87 la galaxia a la cual se le tomó la imagen a la silueta del agujero negro el año pasado, y M83 la banda musical. Bueno, creo que sí es M87. Y ese era uno de los objetos de Messier. ¿Por qué? Porque es una galaxia brillante y cercana, ¿no? Igual M31 Andrómeda. Bueno, un problema grande de estos telescopios en ese momento, o sea, nos tenemos que imaginar cómo eran estos primeros telescopios. Uno de estos problemas grandes venía por algo que descubrió, o sí, que ya se conocía más o menos, pero que Newton fue el primero en hacer como estos experimentos ya más puntuales sobre la naturaleza de la luz. Y es que si yo tomo luz blanca, por ejemplo, y la hago pasar por un prisma o por un pedazo de lente, como en este caso, pues él se va a descomponer, el haz de luz se va a descomponer en los diferentes colores que la componen. Eso lo descubrió Newton, y Newton además descubrió aquí abajo en este famoso experimento Crucis, que era como el experimento crucial de cómo la luz, digamos, él podía coger luz blanca, descomponerla en un prisma, en los diferentes colores, después en un lente, volverla a enfocar, volverla a hacer pasar por un prisma y reconstruirla,
y después volverla a pasar por otro prisma y volver a ver esos mismos colores. ¿Sí? O sea que la luz, o sea, podía con luz blanca hacer colores y con colores hacer luz blanca. Entonces se dio cuenta de este efecto, pero ese efecto en el lente pues causa lo que llamamos aberración cromática, que es lo que estamos mostrando acá. Y es que digamos, la luz de diferentes colores se desvía también de diferentes formas. ¿Sí? La luz azul se desvía más que la luz roja. ¿Sí? Entonces, si yo voy a mirar un objeto que emite luz blanca con un telescopio y lo voy a mirar, entonces dependiendo si yo estoy un poquito más lejos o un poquito más cerca de la distancia focal, entonces yo veo el objeto un poquito más azul o un poquito más al rojo. ¿Sí? Eso significa que yo voy a ver, yo creo que eso de pronto ustedes lo han visto en algunos momentos cuando, como en los espejos biselados, que uno se va a mirar en un espejo biselado y se ve como con colores raros, como que los colores no son exactamente los que son con los que uno sabe que son los colores de uno. Y eso es a causa de este fenómeno de aberración cromática. Y es que diferentes colores de la luz se van a desviar de maneras diferentes. Entonces, eso significa que cuando yo tengo, por ejemplo, eso todavía pasa en lentes de cámara, si la óptica no es súper buena, entonces voy a tener aberración cromática y es que los colores no se van a ver exactamente como son realmente, sino que se van a ver un poquito como borroseados, como que no se ven precisos los colores. Y eso es un efecto que ocurre principalmente por la refracción. La refracción que depende pues del color. Aquí hay otra referencia, esta la voy a poner al final del tema, va a estar en las diapositivas que voy a subir al Classroom, que es 21st Century Astronomy. Este es otro libro diferente que también es bien interesante. Bueno, entonces después llegó Newton, entonces estábamos hablando de Kepler, que se inventó su propia versión del telescopio, aunque él no lo hizo. Después llegó Newton también, después de hacer todos los experimentos, después de conocer el problema de la aberración de la luz, él dijo, pues hay una manera de amplificar la luz que no es necesariamente con lentes, sino con espejos. ¿Sí? Él no lo descubrió, como muchas de estas cosas que estamos hablando, lo descubrió un árabe, Alhazen, del quien ya hemos hablado anteriormente. En el siglo XII descubrió que los espejos se podían comportar un poco como lentes, simplemente teniendo un espejo de esta manera. Entonces el espejo lo que podía hacer era parecido a lo del lente, coger luz y enfocarla sobre un solo punto, o sea, como capturarla y enfocarla sobre un solo punto, que es esencialmente parecido a lo que hace el lente. Varias científicos italianos, entre ellos Galileo, propusieron el uso de espejos para los telescopios. Pero el primero que hace un diseño práctico es Gregory en 1663 y se inventa el telescopio gregoriano, que es este que estoy mostrando acá. Bueno, de hecho no estoy 100% seguro si ese es el gregoriano, creo que no. Pero es parecido al gregoriano. Este de acá, este es el de Cassegrain, que es parecido. 10 años después de hacer ese diseño, Gregory, en 1663, a los 10 años Hooke lo construye. Acuérdense que Hooke y Newton vivían agarrados. Más adelante, Cassegrain, un francés, publicó un diseño alternativo en 1672. Es este de acá, este es uno de Cassegrain, que es esencialmente dos espejos. Entonces entra la luz y refleja, pero pues claro, la primera reflexión no me sirve porque entonces yo me voy a asomar a ver la primera reflexión y ¿qué hago? Pues tapo la luz que viene detrás mío. Entonces no, ¿qué se necesita? Pues pongamos otro espejito y hagámosle un hueco al espejo, a lo que llamaríamos al primero que refleja, que sería, entonces como quien dice, haría el rol del objetivo. Sería el espejo primario. Le abro un ratico al espejo primario para que la luz pueda pasar y ahí sí pongo el ocular para yo poder mirar. ¿Listo? Newton propone un nuevo diseño, que es este de aquí abajo. ¿Sí? De nuevo con un espejo primario y uno secundario, pero al primario no hay que hacerle un hueco. ¿Sí? Porque el secundario lo que hace es tomar la imagen del primario y reflejarla en otra dirección diferente, lejos del tubo. O sea que yo no me voy a interponer en la imagen
Pero pues me va a permitir a mí mirar así por el lado del tubo. Entonces estos telescopios diseñados de esta manera son los famosos telescopios newtonianos. ¿Listo? Y entonces con eso él logra una magnificación de 40x, o sea, 40 veces ampliar una imagen. ¿Cuál es la ventaja? En ese momento no había lentes de ese tamaño, no, sí existía. Pero tenía dos ventajas. Primero, no tenía el problema de la aberración cromática, que sí inducía los otros lentes. Lo otro, que aventajaba muchísimo, es que la longitud del tubo podía ser mucho más corta. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque gran parte del camino que va a tomar la luz para enfocarse es devolviéndose. O sea, va y viene. Entonces lo que hago es ahorrarme un montón de longitud del tubo. Entonces la longitud del tubo es muchísimo menor ahora con un telescopio newtoniano. Si ya no tiene que ser tan largo, o sea, no tiene que ser el camino así largo, sino que parte del camino del telescopio va a ser de vuelta por el mismo tubo. Entonces eso me va a dar una ventaja muy grande. Y de hecho todavía se hacen telescopios newtonianos porque son de hecho pues, relativamente económicos y dan una buena relación, digamos, poder del telescopio respecto al precio. El telescopio gregoriano respecto al telescopio Cassegrain tienen una muy pequeña diferencia. O sea, el diseño, si yo les digo, son dos espejos donde el espejo primario tiene un huequito para que pase la luz reflejada al secundario, pues diría, esos son el mismo. No son exactamente el mismo porque el gregoriano, el espejo secundario, es un espejo así, ¿cierto? Como lo podemos ver acá. ¿Sí? Y el Cassegrain tiene el secundario de esta manera. ¿Listo? O sea, lo equivalente al lente convexo, ¿sí? O sea, con esta misma forma. Y aquí el espejo sería el equivalente cóncavo, ¿cierto? Esa es la diferencia entre el gregoriano y el Cassegrain. ¿Listo? El Cassegrain tenía una ventaja adicional, precisamente que era mucho más fácil ver la imagen a través ver todo el campo de imagen a través del ocular. Bueno, entonces los perfiles que se usan para hacer los lentes y hacer los espejos son funciones matemáticas. Entonces, por ejemplo, el Cassegrain, el que diseñó Cassegrain, el primario, la forma del espejo primario es parabólico y la forma del secundario es hiperbólico. ¿Sí? Han habido mejoras ligeras en los diseños de estos telescopios por varios problemas que se han presentado. Entonces dijimos que, por ejemplo, se presentaba cuando yo tenía este problema de la aberración cromática. Pero hay otros problemas adicionales que se introducen cuando yo veo, por ejemplo, esto es lo que se llama coma, que es cuando la imagen se ve como borroseada en una dirección, y es precisamente cuando yo no estoy viendo directamente hacia el telescopio, sino con las imágenes que vienen de un poquito, o sea, como que no estoy perfectamente viendo sobre la línea, sino que estoy viendo imágenes como un poquito más arriba o abajo de mi línea de visión, y entonces se van a borrosear un poquito. Y entonces eso significa que cuando yo voy a estar interesado sobre el campo de visión, pero más alejado del eje del telescopio, entonces se va a borrosear un poco, se van a distorsionar las imágenes, eso se llama coma. Entonces hay un diseño del Cassegrain que se llama el Richer-Chrétien, y es igualito que un Cassegrain, pero las formas matemáticas de los perfiles de los ejes de espejos son un poquito diferentes. El primario ya no es parabólico, sino que va a ser hiperbólico, y el secundario es hiperbólico, pero es más hiperbólico todavía, ¿sí? Y eso va a reducir este efecto, ¿listo? O sea, es como para poder compensar el efecto del lente que está recibiendo imágenes lejanas, ¿cierto? Lejanas del eje por donde deberían, por donde digamos, entra la mayoría de imágenes, de luz, perdón, para formar la imagen, si entra un poquito en diagonal, digamos. Entonces, como para mejorar la efectividad del campo de visión que yo tengo en un telescopio. Hay entonces un tipo de telescopios que se llaman los catadióptricos, que mezclan un espejo con
lente adicional al ocular, porque el ocular siempre es un lente, pero adicional al ocular, entonces ponen una placa correctora, ¿sí? Como esta de acá. Entonces, antes de entrar la luz en el tubo del telescopio, lo primero que se encuentra es con una pequeña placa, pero no es una placa, es un vidrio, ¿sí? Que lo que hace es corregir la coma y corregir la aberración cromática al tiempo, o sea, hacer las dos cosas al tiempo. Entonces, como un espejo en solo cierta región, pero deja pasar la luz en otra región. ¿Listo? Entonces es para poder hacer esa corrección al mismo tiempo. Entonces están estos dos, uno famoso que se llama el Matsukov, que es el de aquí abajo, Matsukov Cassegrain, que es de los más sencillos catadióptricos porque la forma de la placa es relativamente sencilla, es simplemente como un ¿qué? ¿Cómo se llaman estos? Venga, echémonos para atrás porque a mí ya se me olvidó. Este sería un ¿qué? Como un plano cóncavo o uno de menisco negativo. Que es el vidrio es simplemente así. Mientras que están otros que son más famosos pero más costosos, que son los Schmidt-Cassegrain, que utilizan, además de superficies esféricas para los espejos, por ejemplo, utilizan una placa correctora con una forma muy especial que ahora sí me asegura que todas las longitudes de onda, todos los colores me los concentra en un solo punto, y además si estoy viendo una imagen que no viene exactamente del centro sino un poquito desde más arriba o desde más abajo, también me va a corregir todo eso. Y estos son los más costosos, digamos, de los comerciales. Telescopios comerciales son como los más costositos, los Schmidt-Cassegrain. Hay montones de diseños, montones de diseños. Esto es solo una lista de Wikipedia que ustedes pueden ver, hay un montón. Algunos fueron los que revisé como los que yo más conozco y he escuchado, pero hay un montón más de telescopios parecidos. Bueno, vamos a hablar de algunas definiciones que considero súper importantes, y es precisamente para que nos familiaricemos un poco con la terminología de los telescopios. Una de estas definiciones importantes es la apertura. Cuando ustedes escuchan sobre la apertura del telescopio, eso nos va a informar sobre qué tan grande es, digamos, la capacidad de recibir luz del telescopio, o sea, qué tanta luz puede abarcar. ¿Listo? Y eso entonces va a ser relacionado con el diámetro del lente o el diámetro del espejo primario. O sea, el lente, si lo que estoy usando es un telescopio refractor como el de Kepler o Galileo, o un telescopio reflector como el de Newton. ¿Sí? Entonces yo voy a mirar esencialmente el ancho del tubo, y el ancho del tubo es una medida cercana de lo que es la apertura del telescopio. ¿Listo? Y entonces, pues eso es lo que me va a dar, o sea, digamos, la mayoría del poder del telescopio va a venir a partir de ese diámetro de ese lente. ¿Listo? Entonces, para poder comparar qué tanto es el poder de un telescopio respecto a otro, entonces yo voy a mirar la apertura, y como la apertura es el diámetro, entonces va a estar relacionado con el área. Entonces comparar el cuadrado del diámetro entre dos telescopios diferentes, entonces me va a permitir a mí saber cuál es la relación entre las áreas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, un telescopio con un diámetro de 20 milímetros, o sea, 20 centímetros, como así. Telescopio, digamos así. No comercial gomelito como el que se ve ahí abajo. Más o menos como este tamaño, 20 centímetros. La apertura. ¿Qué tanta más luz, podríamos decir, captura que el ojo? Entonces cogemos el diámetro al cuadrado del telescopio y el diámetro al cuadrado de la pupila, ¿no? Que es esencialmente por donde se captura luz en el ojo. 200 milímetros al cuadrado sobre 6 milímetros al cuadrado, eso es más o menos 1100 veces. 1100, o sea, 1100 veces más luz entra en un telescopio de estos, como ese Celestron que está ahí abajo, comparado con el ojo humano. ¿Sí? Ahora imaginemos, por ejemplo, el Gran Telescopio de Canarias, que es uno de los más grandes telescopios en la actualidad, de 10.4 metros, tiene una apertura de 10.4 metros. ¿Qué tanta más luz puede
puede... Ay, casi no encuentro mi calculadora. Que, por ejemplo, ese otro telescopio, el telescopio Celestro. Entonces yo lo que tengo que hacer es 10.4, multipliquémoslo por milímetros para tener más o menos la misma, o sea, cambiémoslo a milímetros para tener las mismas unidades, por 1000 al cuadrado, dividido sobre 200 al cuadrado. Y entonces el Gran Telescopio de Canarias, por ejemplo, le cabe 2700 veces más luz, o sea, tiene 2700 veces más área colectora que un telescopio de estos como este Celestron que se ve ahí. Listo, uno de 20 centímetros de apertura. Comparemos ahora lo mismo anterior, a ver, con el ojo humano. O sea, 6 milímetros al cuadrado. Es 3 millones de veces más. O sea, es como coger 3 millones de ojos y ponerlos a funcionar todos al tiempo, más o menos. O sea, le entra un área, o sea, tiene un área de 3 millones de... Es un área 3 millones de veces más que la del ojo humano, la del Gran Telescopio de Canarias. Bueno, entonces, obviamente, yo puedo tener un lente o un espejo de cierto tamaño. Ante todo pensemos en un lente. Podemos tener un lente del mismo tamaño, pero podemos tener distancias focales muy diferentes. Como yo les mencionaba, podemos tener, por ejemplo, unas gafas normalitas y el lente puede ser muy grueso, puede tener cierta distancia focal diferente a si el lente, por ejemplo, es muy angostico. Entonces, para eso vamos a hablar de lo que se llama la relación focal, que va a ser la distancia focal dividida entre la apertura. O sea, ¿cuál es esa proporción? Porque la sola apertura no me dice nada sobre qué, sobre el telescopio, aparte de qué tanta luz le entra. Pero no me va a decir qué tanto, por ejemplo, me puede amplificar. O que, digamos, qué tan lejos me tengo que hacer, por ejemplo, tampoco sé eso. Solo con el tamaño del lente no sé qué tan lejos me tengo que hacer para poder formar una imagen. Entonces por eso aparece este número F, o también conocido como relación focal. Y es simplemente qué tantas veces más grande es la distancia focal que la apertura. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo tengo una apertura de 10 centímetros, ¿sí? Y la distancia focal es de 100 centímetros, entonces la relación entre esas dos es 10. Porque la distancia focal es 10 veces más grande que la apertura. Y eso es como un número muy común. Entonces, si ese valor es n, en óptica es común reportarlo como f sobre n. Así se denomina ese número f. ¿Qué tan grande, qué tan lejos me tengo que hacer para encontrar? O sea, tengo un lente con cierto tamaño. Entonces ese número f es qué tan lejos me tengo que hacer para poder encontrar el foco de ese lente. ¿Sí? Y ese número, pues es solo un número, es decir, no tiene unidades, porque simplemente me dice, vea, si usted tiene, yo puedo tener un lente chiquito y un lente grande con el mismo número f, con la misma relación focal. ¿Sí? Lo que pasa es que, claro, el lente chiquito, pues me voy a hacer para encontrar el foco más cerca, y el lente grande me voy a hacer pues más lejos, a pesar de que tengan la misma relación focal, porque lo único que me está diciendo es qué tan grande es, qué tan lejos está el foco comparado con el tamaño del lente. ¿Sí? Entonces yo puedo tener un lente de 10 centímetros con una distancia focal de 100 centímetros y ese sería un número f de 10, ¿cierto? De 10 a 100, entonces la proporción es 100. Pero lo mismo sería si tuviera, por ejemplo, un lente de 1 metro de diámetro y entonces si su número de f es 10, o sea, el mismo que el lente chiquito, pues obviamente no significa que ahora el foco está a la misma distancia que el lente chiquito, no, está 10 veces 1 metro, o sea, 10 metros está la distancia focal de ese lente. ¿Sí? Entonces no es un número absoluto, no son unidades absolutas, es una proporción entre qué tan grande es la apertura, qué tan lejos está bueno, de hecho es al revés, qué tan lejos está el foco, qué tan grande es la apertura. ¿Listo? Entonces yo voy a necesitar ambos datos para poder entender bien el telescopio. No solo el diámetro,
o sea, la apertura, sino también la distancia focal o el número de f en su defecto. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros vamos a ver de este telescopio que yo les mostraba, este Celestron. No es que yo venda telescopios ni nada, simplemente me pareció un buen ejemplo. Entonces me va a mostrar, por ejemplo, aquí, ustedes se dan cuenta, la apertura es 203.2 milímetros. Me descaché ahora rato con mi cálculo. No era 200 milímetros, sino 203.2 milímetros. La longitud focal es 2032 milímetros. O sea, 10 veces más que la apertura. O sea, si yo cojo porque este es un no sé si es un newtoniano, tal vez no, tal vez es un catadióptrico, Cassegrain, pero no, si ese es un Cassegrain, eso no es porque vean dónde tiene el ocular, la tiene en la cola, no lo tiene sobre el tubo. ¿Sí ven? O sea, el tubo está por acá y está en la cola del telescopio, el ocular. Entonces, estábamos diciendo, la distancia focal del espejo primario, que es el primero que recibe la luz, o sea, el que está al fondo, es 10 veces más que el diámetro del espejo, o sea, la apertura. 2032 contra 203.2. ¿Sí? Ese telescopio, entonces yo pensaría, entonces ese telescopio debería tener un tubo, o sea, la proporción está rarísima porque el tubo debería tener 2032, o sea, 2 metros de largo, porque la distancia focal es 2 metros. 2032 milímetros es 2 metros. Pero ese telescopio no es un telescopio con 2 metros de largo. ¿No? Pues porque es reflector, entonces la mayor parte del camino que debe tomar la luz antes de quedar bien enfocada es por dentro, en varias reflexiones juntas. ¿Listo? Entonces eso ayuda a reducir el tamaño del tubo. ¿Sí? Es como si le hiciera un acordeón, así, chun, lo compacto, porque tengo muchas reflexiones. Y entonces la relación focal o el número de f sería 10, ¿sí? Porque el foco, para yo encontrar el foco, tengo que calcular la distancia, que es 10 veces más que el diámetro. O al revés, si tengo la distancia focal y quiero saber cuál es la apertura, entonces divido sobre 10. ¿Listo? Entonces, esos son los números que a mí me definen cómo va a ser mi telescopio, qué va a poder hacer mi telescopio. Ahora, pues en sí mismo eso no me dice nada, me toca pensar como, bueno, por ejemplo, para el área, ese es un número como intuitivo, porque me dice, ok, le cabe mucha luz a ese telescopio o le cabe poca luz a ese telescopio. Entonces, digamos, ahí se entiende bien. Pero para saber el poder real, por ejemplo, amplificación del telescopio o de magnificación, que es el término correcto, pues me toca a mí comenzar a manipular estos números para poderlos entender mejor. Entonces, por ejemplo, para la magnificación, entonces tengo que tener en cuenta no solo la longitud focal del telescopio, o sea, del primario, sino también la longitud focal del ocular. Sí, porque dependiendo de qué ocular yo voy a usar, entonces yo voy a poder ver un campo más amplio o más angosto y asimismo voy a poder ver más parte de la imagen o menos parte de la imagen. Entonces voy a ver la imagen más grande o más chiquita dependiendo del ocular que yo tenga. Entonces, porque el ocular va a ser también un lente. Ese lente va a tener una distancia focal, entonces dependiendo de esa distancia focal, pues también voy a poderla graduar cambiando de ocular para poder ver de nuevo una imagen de un campo de visión más amplio o más angostico. ¿Listo? Entonces la magnificación se va a definir como esta proporción entre estas dos cantidades. Entonces, entre menor sea la distancia focal del ocular, mejor la magnificación. O sea, entre más gordo sea el ocular, mayor la magnificación. Pero hay un asterisco, y es porque eso tiene sus limitaciones. Eso tiene sus limitaciones. Eso significa que, o sea, si eso fuera verdad, 100% verdad y no hubiera ninguna sutileza, pues yo simplemente diría, pues yo cojo cualquier telescopio y me consigo un ocular con una distancia focal de 1 nanómetro y ya con eso puedo ver todos los misterios del universo porque puedo amplificar infinitamente. Sí, porque si yo en el denominador de una fracción pongo un número muy pequeño, pues la fracción va a representar un número muy grande.
Entonces yo quiero una magnificación infinita, pues lo único que tengo que hacer es coger una distancia focal del ocular pequeñita y ya. Y con eso soluciono mi problema. Puedo tener, con un telescopio en la casa simplemente mando a hacer un ocular que tenga una distancia focal de 1 nanómetro y ya, mejor dicho, le puedo ver las antenas de los extraterrestres al otro lado del universo. Pero eso no puede ser así, eso no puede ser tan fácil y efectivamente no es tan fácil. Pero bueno, pensemos entonces, ya que conocemos la magnificación y tenemos, por ejemplo, dos tipos de telescopios, digamos, dentro de lo que uno podría comprar, digamos, una persona, un aficionado a la astronomía que ahorra su platica y se compra su telescopio. Entonces, por ejemplo, miremos estos dos telescopios. Uno es, este es un telescopio reflector, ¿cierto? Newtoniano, porque ustedes ven que el ocular no está en la cola, sino está sobre el tubo. Y aquí a este lado tenemos un refractor común y corriente, tiene una pequeña reflexión, pero en principio es un refractor. O sea, lo primero que recibe la luz aquí es una lente y lo primero que recibe la luz aquí es un espejo. ¿Sí? Entonces, reflector, refractor. Entonces, yo voy a mirar de estos dos telescopios, por ejemplo, cuál es su apertura y cuál es su número F. Entonces, por ejemplo, este de la izquierda, la apertura es 70 milímetros y el de la derecha la apertura es 130 milímetros. Ustedes se dan cuenta que de hecho, claro, aquí el de la derecha es más gordito, el tubo es más gordito, entonces eso me hace pensar que el espejo es más gordo. Por lo tanto, si yo voy a pensar únicamente en cuál tiene más área, cuál tiene más poder de captar luz, entonces yo ya de una vez digo que este. Eso sí es inmediato, porque ese tiene más capacidad para, eso es como un balde más grande para coger agua, no es más. Pero, entonces, el asunto es que también juega la distancia focal. Entonces, si yo utilizara el mismo ocular con ambos telescopios, entonces me voy a preguntar, bueno, ¿cuál de los dos me ofrecerá una mejor magnificación? Sabiendo el cálculo que tengo que hacer, que es que la magnificación es longitud focal del telescopio respecto a la longitud focal del ocular. ¿Listo? Entonces, eso significa que yo tengo que calcular. Ay, perdón, me pasó. Vamos a hacer este cálculo. Entonces significa que si yo quiero hacer esta magnificación para cada uno de estos telescopios, entonces tengo que conocer, digamos, no quiero saber, o sea, esto no importa porque es el mismo para ambos, solo quiero ver entonces cuál tendría una longitud focal más grande. ¿Sí? Si este número es el mismo para los dos, pues lo único que me interesa es cuál es la longitud focal más grande. Entonces, ¿cuál es la longitud focal más grande? ¿El de este o el de este? Pues nos toca hacer el cálculo. ¿Cómo se calcula la longitud focal si tengo la apertura del número f? Pues significa que la longitud focal, digamos la distancia focal, para el primer telescopio y el refractor será igual a 70 milímetros por 10 multiplicado por 10, que es el número de f, o sea, la relación focal. O sea, este tiene una longitud focal de 70 por 10, 700 milímetros. Y ahora el de la derecha. La distancia focal, entonces será la apertura, 130 milímetros, o sea, en principio más que la anterior, multiplicado por la relación focal, que es 7.7. ¿Listo? 130 por 7.7, vamos a hacer las cuentas. De todas maneras, por si acaso ustedes también las quieren hacer, cogen su calculadora o le preguntan a Google cuánto da. Entonces, la distancia focal es igual a, aproximadamente igual a
1000 milímetros. ¿Listo? Entonces fijémonos en esto porque es bien curioso. Ya dijimos que entre más distancia focal para el mismo ocular, más magnificación. Entonces, ¿cuál de los dos amplifica más? Pues, claramente el reflector. ¿Sí? Claramente. Su distancia focal es 1 metro. El del refractor, la distancia focal es 70 centímetros. Pero lo que me causa mucha curiosidad de esto es que si yo solo me hubiera guiado por el tamaño de la apertura, pues no habría llegado a esa relación, porque vean, la apertura del reflector es casi el doble de la del reflector. O sea, 130 versus 70, o sea, es casi el doble. Pero aún así, no magnifica el doble que el refractor, que es mucho más barato. Amplifica 30% más. No el doble, solo el 30% más. ¿Por qué? Porque la distancia focal también afecta. Entonces no son solo las dos, no es solo comparar las dos aperturas, no, tengo que conocer cuáles son las distancias focales. ¿Sí? Entonces, si bien el telescopio de la derecha tiene una capacidad muchísimo mayor de recibir luz que el de la izquierda, me puede magnificar, o sea, es que voy a poner todos los números. Pues son la apertura, 130 al cuadrado sobre 70 al cuadrado. Entonces significa que este captura luz 3 veces más. 3 veces más área. O sea, 3 veces más luz le cabe al reflector que al refractor. Pero aún así, la magnificación es solo el 30% más. ¿Sí? ¿Por qué? De nuevo, porque importa, la distancia focal importa mucho. ¿Listo? Entonces sí, efectivamente, este de acá, el reflector, magnifica más. Sí, lo aceptamos, es verdad. Amplifica más. Pero, ¿amplifica tan muchísimo más que el otro? Realmente no. Bueno, antes de continuar con más detalles de esto, les quería mencionar que muchas veces a uno le preguntan, y seguramente a ustedes les preguntarán cuando cojan un telescopio y llegue alguien que no sepa de telescopios, les va a preguntar, ¿qué tan lejos se puede ver con un telescopio? ¿Sí? Como, uy, ese telescopio, ¿qué tan lejos alcanza a mirar? Y resulta que los telescopios no están definidos por eso, están definidos es por la magnificación y también por la cantidad de luz que les entra. ¿Sí? Entonces lo que más va a afectar es qué tanto amplía un telescopio. Pero ya sabemos que como la magnificación no solo depende del telescopio, sino del ocular, yo tengo que conocer la longitud focal del telescopio y la longitud focal del ocular para poder responderle a alguien como, mire, la magnificación de este telescopio como está ahorita es tanto. Y eso es lo que uno dice en vez de decir qué tan lejos ve, porque de lejos puede ver lo lejos que quiera. ¿Cuál es el problema? Pues que si está tan lejos, que la magnificación no alcanza a agrandarlo para que mis ojos lo alcancen a ver, pues no lo alcanzo a ver. ¿Sí? O si no es lo suficientemente brillante, pues tampoco se alcanza a ver. Lo único que puedo asegurar que hace el telescopio es que hace que las cosas que son chiquitas se vean un poquito más grandes. ¿Qué tanto? Pues esa es la magnificación. De nuevo, longitud focal del telescopio sobre longitud focal del ocular. Bueno, para poderles explicar de dónde viene esto que les dije hace rato, que no puedo simplemente engañar a la naturaleza y coger un ocular con una distancia focal increíblemente pequeña para tener un telescopio increíblemente magnífico, o sea, que magnifique tremendamente todas las imágenes. Entonces me toca mirar cuál es la naturaleza de la luz. Entonces resulta que hay un efecto que se va a llamar la difracción de la luz, relacionado con la interferencia entre las ondas, que se relaciona a la naturaleza ondulatoria de la luz. ¿Sí? ¿Y a qué se refiere eso? Si yo tengo dos objetos lo suficientemente cerca,
uno de otro y los hago pasar por un huequito, entonces la luz se va a difractar, va a ser como una onda que se propaga por acá y al incidir sobre una pantalla, entonces va a haber una parte donde las ondas se van a encontrar, las de ambas fuentes se van a encontrar y van a interferir. ¿Qué significa que interfieran? Entonces nosotros vemos aquí abajo, de pronto está un poquito rápido, pero lo voy a dejar un ratico para que lo pensemos, y es que tenemos una onda arriba, la vamos a dejar quieta para facilitar, y la onda abajo se está moviendo. ¿Por qué se está, o para qué se está moviendo? Pues para que ustedes constaten que cuando las dos ondas están alineadas, entonces yo voy a tener que las dos ondas van a tener interferencia constructiva. Entonces la onda resultante de la interacción, de la interferencia entre esas dos, entre las dos de arriba, va a ser una onda grande, ¿sí? Más amplia que las dos de arriba, ¿sí? Cuando están alineadas, cuando los máximos se alinean con máximos. Sí, me voy a hacer acá, perdón, me corro. ¿Sí? Cuando los máximos están más o menos alineados con los máximos, entonces ahí la onda resultante, que es la gruesa azul de abajo, va a ser muy amplia. Pero, vamos a ver si lo puedo parar por acá. ¡Ay! Perfecto. Bueno, no perfecto. Imperfecto, pero aproximado. Cuando los máximos y los mínimos coinciden, entonces lo que vamos a tener es lo que se llama interferencia destructiva. ¿Sí? Entonces la onda resultante va a ser muy plana y lo que voy a obtener es que se cancelan las dos ondas. Y eso entonces va a importar porque si yo tengo dos fuentes de luz, por ejemplo, dos estrellas que yo quiero ver, ¿cierto? Si yo las hago pasar a través de un lente, entonces puede que esa luz esté interfiriendo. De hecho, un solo objeto, un objeto extendido, no solo un objeto puntual como una estrella, sino un objeto extendido, que yo haga pasar por un lente, va a producir una imagen como la que se ve aquí a la derecha. Ese disco se llama el disco de Airy. Airy era este señor que trabajaba en este astrónomo británico que trabajaba en el observatorio de Greenwich, del cual ya hemos hablado bastante. Entonces, él descubrió que este disco perfecto, que era el objeto que yo quería ver, al pasar a través de mi lente, produce una imagen con interferencia constructiva y destructiva. Entonces las sombras, bueno, digamos que el problema es que esta imagen es como un negativo de la de acá, pero esencialmente vamos a tener unos anillos y esos anillos van a obedecer a interferencia destructiva, ¿sí? O sea, es cuando los máximos y los mínimos de la luz se encuentran y se cancelan. ¿Por qué si aquí solo tenemos un objeto? Porque resulta que este objeto, y me voy a parar aquí encima, este objeto de acá puede emitir luz por este lado y por este lado. Entonces, si yo obligo a la luz que viene de aquí arriba y a la de aquí abajo a pasar por el mismo lente, entonces van a poder interferir eventualmente y vamos a tener estos patrones de interferencia que si yo fuera a tomar una sección así, chun, a través de esto, yo encontraría esta función. ¿Sí? O sea, el brillo como función de qué tan lejos estoy del centro de la imagen. En el centro de la imagen encuentro brillo, pero tan pronto me alejo de la imagen encuentro estas subidas y bajadas que obedecen a interferencia constructiva y destructiva. ¿Sí? Eso es por la naturaleza ondulatoria de la luz. O sea, es algo inevitable prácticamente porque la luz es una onda. ¿Sí? Es hacer pasar una onda a través de un espacio pequeño, pues comienza a tener todos estos problemas de difracción. ¿Listo? Entonces eso ocurre, así la luz de una estrella, por ejemplo, si la luz de la estrella viene plana, pero la estrella entonces es lo suficientemente amplia, entonces yo puedo, la luz de la estrella es puntual, quería decir, no importa, porque así venga entonces la luz, los frentes de onda planos, al concentrarlos en un punto con un lente, entonces yo voy a obtener que si me alejo del centro, entonces voy a poder tener a veces, dependiendo de cómo se alineen las ondas, interferencia constructiva, destructiva, constructiva, destructiva, y se forman estos anillos de acá. Entonces la difracción va a limitar qué tan
qué tan fino puedo ver un detalle de una imagen de un telescopio. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver entonces en un instante, en términos de esto que vamos a llamar la resolución angular de un telescopio. Entonces, supongamos que tenemos dos imágenes, dos estrellas, como esta de acá, dos objetos. Y entonces, al plasmarlos sobre, no sé, una pantalla o lo que sea, pues vemos los dos objetos totalmente, cada uno con su patrón de interferencia, con su patrón de Airy. Si lo ven aquí en la línea punteada, cada uno de los objetos tiene su propia autointerferencia. Pero si están lo suficientemente pegados, entonces vamos a tener lo que se conoce como el límite de difracción. Y es que cuando están tan pegaditos angularmente, o sea que yo los veo en el telescopio y están tan pegados, prácticamente van a aparecer un solo objeto. O sea, están tan pegados y el telescopio no es tan bueno como para darme más resolución angular, entonces no me los va a resolver. O sea, me va a decir que es como si yo le pregunto al telescopio cuántos objetos hay ahí y el telescopio me dice uno. Porque él no puede ver cada uno, no puede distinguir este de este. Porque al pasar a través del lente no se ve como objetos puntuales, sino como objetos así como desperdigaditos. ¿Sí? Con cierto ancho. Y entonces, si dentro de ese ancho de la imagen se comprende la posición de los dos objetos que yo estoy estudiando, pues simplemente se va a ver un solo borrón, una sola estrella. ¿Sí? Algo así. Entonces a la izquierda es cuando cada una por aparte está resuelta, como si se viera una y aparte la otra. En el límite de difracción están ahí como pegaditos. Y sin resolver es que verdad simplemente se ve como una bola amarilla, una bola y ya, completa. Así haya dos objetos, veo solo uno. Entonces hay una manera, gracias digamos, yo puedo encontrar una fórmula a través del análisis de Fourier, voy a encontrar una fórmula matemática para describir esta intensidad y voy a poder encontrar dónde están estos mínimos de esta función. O sea, dónde es que está precisamente ese límite que tengo que separar los dos discos de Airy, o sea, las dos proyecciones de cada imagen, qué tan lejos tienen que estar una de la otra, para que yo pueda decir con certeza que las dos son diferentes. Si están muy pegadas, yo no las puedo distinguir una de la otra porque sus perfiles se aglomeran. Entonces, ¿cómo puedo saber que dos objetos son de verdad dos objetos? Entonces, ese límite lo va a dar, entonces, precisamente el ancho del espacio que yo dejé para que pasara la luz. ¿Y eso qué lo deja? ¿Qué lo indica? Pues el tubo del telescopio, ¿no? O sea, el hueco que yo dejé para que o pasara a través de un lente o que fuera reflejado por un espejo, o sea, la apertura. ¿Sí? Entonces la apertura me va a definir cuál es ese límite en la resolución angular, cuál es la mejor resolución angular que yo tengo en mi telescopio, que el telescopio me diga si esos son dos objetos y si dos objetos están pegados con cierto ángulo, entonces yo puedo distinguir que son dos. Pero el telescopio también dice, vea, si están más pegados que eso, yo no le puedo asegurar eso. Simplemente por la óptica, por todo esto que acabamos de decir antes, por la interferencia, por la naturaleza ondulatoria de la luz. Entonces, yo voy a obtener esta fórmula, este se llama el criterio de Rayleigh, y es una resolución angular, esto es un ángulo, esto está definido en radianes, y es entonces la mínima resolución angular, o sea, lo mínimo que dos objetos pueden estar separados. O sea, si yo estoy mirando hacia el cielo y aquí hay dos objetos, ese ángulo es la separación angular de esos dos objetos. Si esos objetos están separados una resolución angular que es menor que este número, entonces ya no puedo saber que son dos objetos diferentes. Voy a decir simplemente ese es uno, porque mi telescopio no me da para más. Entonces, si este número es mayor, si la separación angular entre dos objetos es mayor a este número, que depende de la longitud de onda, ¿sí? La longitud de onda, o sea, el color, esencialmente, de la luz, y el diámetro,
o sea, la apertura, entonces ahí sí voy a poder distinguir que son dos objetos. ¿Listo? Entonces, yo puedo aproximar esta fórmula para luz visible muy aproximada. Esta fórmula se utiliza para esencialmente para cualquier objeto que deje pasar la luz de manera circular. O sea, puede ser una antena parabólica, por ejemplo, puede ser por un espejo, puede ser por un lente, pero la fórmula aplica. Y de nuevo se encuentras encontrando estos mínimos, o sea, qué tan separado debe estar, o sea, dónde debe comenzar otra vez la fórmula de aquí, el del lado. Uy, no, esto se ve horrible, pero como yo estoy aquí encima, de pronto no se notó tanto que estaba tan feo. ¿Dónde debe estar? ¿Cuál es esa separación desde donde debe empezar el otro patrón de interferencia para yo poder ver los dos objetos diferentes? Esta distancia entre los dos, tal vez aquí sí lo podría dibujar un poquito mejor. Esta distancia, uy, me quedó peor. Vamos a ver si ahora sí. Esta distancia, que es una separación angular, o sea, es distancia, pero realmente es un ángulo. Este está dado por esa fórmula, o sea, esto debe ser mayor que 1.22 longitud de onda dividido sobre la apertura del telescopio. ¿Listo? Si es mayor que si esa distancia, esa separación angular aparente en el cielo es mayor que ese número, entonces sí lo voy a poder ver bien con el telescopio. ¿Listo? Con el telescopio en particular que yo estoy observando. O sea, eso depende desde el telescopio, o sea, a través del hueco que estoy dejando hacer pasar la luz. Bueno. Entonces estaba diciendo, para luz visible, esta fórmula se aproxima de esta manera, como el ángulo dado en segundos de arco, si yo pongo la distancia en milímetros. ¿Listo? Y eso me va a ayudar entonces a mí a saber cuál es la resolución de un telescopio. Por ejemplo, no, tal vez sí tengo este ejemplo. A ver, sí. Entonces, por ejemplo, para el ojo humano tenemos lo siguiente. Tenemos que yo puedo distinguir dos estrellas separadas hasta 2 minutos de arco. A simple vista, esta separación, 2 minutos de arco. ¿Sí? Porque el máximo detalle que ve un ojo es 1 minuto de arco. ¿Sí? Si yo pongo, si yo hago ese cálculo, debería darme sobre la distancia, si está en milímetros, bueno, ya me quedé dudándolo. Esto está en segundos de arco. Sí, esto sería como, sí, como el doble de esto, sí, efectivamente hacemos el cálculo y sería más o menos detalles, el máximo detalle que yo puedo observar con el ojo es más o menos este. ¿Listo? En el cielo nocturno.